de la UGT del País Valencià, l'Ajuntament de València, intervé Ana Maria Falomir. Té vostè 5 minuts. Buenos días. Tomamos la palabra los profesores y profesoras de la Banda Sinfónica Municipal de Valencia para mostrar nuestra rotunda y contundente oposición a su traspaso al Palau de la Música decidido por el equipo de gobierno municipal. La Banda Sinfónica Municipal fue creada en 1903 por el Ayuntamiento de Valencia para acercar la música a todos los rincones de la ciudad. En su larga historia no es la primera vez que se atenta contra ella. Cuando en 1943 fue creada la Orquesta Municipal de Valencia, la banda municipal estuvo a punto de desaparecer, pues por acuerdo de pleno de 4 de febrero de 1944 se aprobó un dictamen declarando su extinción, a medida que los profesores que la integraban fueran cesando en sus funciones. Su plantilla de 80 profesores se vio gravemente reducida, no pudiendo ofrecer su famoso repertorio sinfónico. 10 años más tarde, gracias a la lucha de su director titular Antonio Palanca y al clamor de un grupo de seguidores y aficionados que apoyaron la agrupación, enviando diversas cartas al entonces alcalde, la banda municipal logró volver al sitio que le correspondía. La banda municipal está considerada una de las mejores bandas profesionales que hay en la actualidad. Ha sido galardonada en diferentes concursos musicales, está en posesión de la corbata de Orden Civil de Alfonso X el Sabio y en posesión de la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, la más alta condecoración concedida por el Estado español. Es un referente por su aportación a la historia de la música valenciana y por su papel decisivo y promotor en la creación de las bandas de nuestra comunidad. Es una institución dentro del Ayuntamiento y forma parte del patrimonio artístico, histórico y cultural de la ciudad. Quitarla del amparo de la Casa Consistorial para llevarla al Palau de la Música es debilitarla y llevarla a su desaparición, pues desde la creación de la orquesta, la Banda Sinfónica Municipal, desgraciadamente, siempre ha pasado a un segundo plano. Denunciamos, además, la falta de información y transparencia del equipo de gobierno sobre el traspaso al Palau. Desconocemos las verdaderas causas de esta decisión. Por la concejal de Cultura se nos han contado variopintas excusas que no responden a la realidad. Exigencias de Europa, disfunciones entre el personal de la banda que no existen, pues todos somos personal funcionario, advertencias de la intervención de que si no se hace el traspaso la señora concejal iba a ir a la cárcel. Después se nos dijo por el secretario del Ayuntamiento que se trataba de una decisión política. Lo cierto es que, a excepción de la moción de julio pasado, que dispuso el inicio de los trámites para la integración del personal de la banda en el Palau, no se nos ha facilitado ninguna otra información ni documentación, a pesar de haberla solicitado por escrito. Hasta en 2 ocasiones se ha pedido una reunión con la concejal de personal sin que hayamos obtenido respuesta y solicitada reunión con el alcalde no nos ha querido recibir, remitiéndonos al coordinador de alcaldía, el cual se limitó a invocar la potestad de autoorganización de la Administración y afirmar que el traspaso se iba a hacer sí o sí, repitiendo la cantinela de que no se van a afectar nuestros derechos como funcionarios. Con lo que una vez más se está faltando a la verdad, porque nuestro derecho a la inamovilidad, nuestro derecho a seguir siendo funcionarios del Ayuntamiento de Valencia no se va a respetar. Cuando se integró la orquesta en el Palau, conforme a la disposición transitoria quinta de sus estatutos, los músicos que quisieron permanecieron en la situación de servicio activo en el Ayuntamiento, dependiendo orgánicamente de él, si bien bajo dependencia funcional o de servicios del Palau, conservando en consecuencia todos sus derechos adquiridos. Asimismo, en los estatutos del Organismo Autónomo Universidad Popular, artículo 24, se exige la conformidad del funcionario municipal para ser adscrito exclusivamente y de modo permanente al servicio de la universidad. ¿Por qué no quiere el equipo de gobierno aplicar las mismas normas respetuosas con los derechos de los funcionarios? En su lugar, se pretenden utilizar triquiñuelas legales, como la transferencia de los funcionarios primero y el traslado forzoso ahora. Y ello precisamente para no tener que pedir la conformidad o consentimiento de los integrantes de la banda que quieren permanecer como funcionarios del Ayuntamiento. Qué pronto se ha olvidado la concejal de Cultura de la frase pronunciada hace 2 años de que si la banda no quería, no pasaba al Palau. Lo cierto es que no existen ni razones jurídicas ni económicas que avalen esta decisión, lo que nos lleva a preguntarnos cuáles son las verdaderas razones que subyacen y si en realidad no se trata de motivos personales y profesionales de concretas y determinadas personas del Ayuntamiento que buscan única y exclusivamente su propio y particular interés, con absoluto desprecio a la banda, a sus integrantes, al Ayuntamiento y a la ciudadanía. Los actuales integrantes de la banda tenemos la responsabilidad de preservar la integridad, prestigio y función de la Banda Sinfónica Municipal,
por lo que seguiremos con nuestras protestas y actos reivindicativos y defenderemos nuestros derechos ante los tribunales. La Banda Sinfònica Municipal de València sempre a l'Ajuntament, no al seu traspàs al Palau de la Música. Gràcies per su atenció. Moltes gràcies per la seva intervenció.